de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez más todos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dando un fuerte gloria a Dios, pueden sentarse en esta hora. Aleluya, déjenme saludarles a todos, el Señor les bendiga, qué hermosa se ve esta mañana este lugar, amén. Primeramente quiero darle gracias al Señor por la oportunidad de estar acá al frente, siempre es una responsabilidad, siempre ahí están los nervios, siempre eso es lo normal. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, no es un discurso cualquiera, tenemos la responsabilidad de algo pero muy solemne, amén. Le doy gracias al Señor también por mi familia, por mi casa, mi esposo, mis hijos. Le doy gracias al Señor por todos los que han servido. ¿Cuántos le agradan las alabanzas? Todos esos que están allí adorando al Señor, también es un trabajo glorioso. Es el único ministerio que va a permanecer. ¿Sabían ustedes, no? Cesarán los predicadores, cesarán todos, pero el ministerio de la alabanza se va a perpetuar por la eternidad. Qué hermoso. Le damos gracias al Señor por la vida del hermano Edwin, por el sonido, amén. Qué bendición es tener un sonido, que los que estamos acá al frente no tenemos que gritar porque hay un sonido, hermano. Y esto todo es un trabajo. Esta mañana cuando uno llega temprano, uno ve el compromiso de cada uno. Veía el hermano Gustavo, el hermano Emanuela, el hermano Edwin, todos arreglando cables, instalando, todos haciendo un trabajo, mientras algunos arreglaban sillas. El hermano Caleb sacaba las pilas de sillas. Hermano, y eso es hermoso porque hay ese sentido de compromiso, amén, porque todos somos la iglesia. Amén. Todos somos la iglesia. Y esto no debe cesar, hermano, porque a veces hay situaciones en que las emociones son las que se apoderan de nosotros y nosotros al principio estamos como candela, pero después queda como el humo. No, siempre tenemos que tener ese fuego, ese compromiso de que lo que usted hace con pasión al inicio, manténgalo siempre, hágalo siempre, porque el Señor le agrada que usted haga todas las cosas de verdad y con un espíritu allí siempre dispuesto. Amén. Me alegra ver algunas caras, me alegra mucho ver a José Manuel, a Raquel, a su mamá que nos visiten esta mañana, hermano Jesús, por ahí está Gadiel también, y así cada uno, yo me sé el nombre de todos. Así que, pero es que Dina ya es de la casa, Dina es de nosotros. Sí. Dios le bendiga también en esta. Sí, no me lo sabía de ella. Amén. Dina, la hermana de la hermana Reina y Verónica. ¿Dónde está la hermana Dina? Dios le bendiga, si es la misma carita de todo. Dios le bendiga a todos, qué bueno que estemos en la casa de Dios en esta mañana. Amén. Hemos venido a adorar al único y al soberano Dios. Amén. Y yo en esta mañana he traído una enseñanza y hoy todos, ustedes saben por qué se llama escuela dominical. A veces asociamos que escuela dominical es solamente para los niños. ¿Por qué se llama escuela dominical? Escuela porque aprendemos y dominical porque es el domingo, ¿verdad? Entonces así vamos a ir aprendiendo y a mí me gusta mucho estudiar cuando enseño que ustedes me ayuden porque todos vamos a aprender en esta mañana. ¿Amén? Y quiero hablar en esta mañana bajo el tema principios del reino. Diga conmigo principios del reino. Amén. Y vamos a hablar un poco, antes de hablar de los principios, quiero hablar un poco acerca de lo que es el reino. Amén. Y vamos a hablar del reino de Dios. Y hay una oración muy famosa que el Señor nos enseñó a orar. Y Él decía, Padre nuestro, cuando oremos así. Dice, Padre nuestro, ¿cómo dice? Santificado sea tu nombre. Luego, venga a nosotros tu reino. Y nosotros por largo tiempo, incluso cuando estábamos pequeños y quizás algunos fuimos de la iglesia católica, nos enseñaron a hacer esas oraciones, las repetíamos y no sabíamos lo que significa venga a nosotros tu reino. ¿O cuántos saben lo que significa eso? Y a la Biblia nos habla del reino de Dios y nos habla del reino de los cielos. ¿Han leído eso también?
Ahora pregunto, ¿el reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo? A ver, pero si los escucho dudosos. ¿El reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo? Sí, es lo mismo, el reino de Dios y el reino de los cielos. Ahora bien, la Biblia, en toda la trayectoria de la palabra de Dios, nos enseña como que el hombre siempre está buscando algo. Y cuando usted se pone a analizar su vida, nuestras vidas, y quiero que me presten atención en esto, cuando nosotros nos ponemos a analizar nuestra vida, nosotros estamos como en una eterna búsqueda de algo. Usted se pone a pensar y cree que la próxima etapa de su vida va a ser mejor, pero usted va a estar buscando hasta lograr eso. Y cuando llega esa etapa, dice, no, quizás no era lo que yo pensaba, ahora quiero otra cosa. Por ejemplo, cuando estábamos solteras, muchas solteras, pensamos que lo máximo era estar casada. No voy a entrar en detalles, pero creemos que cuando lleguemos al matrimonio, ahora voy a ser feliz para siempre. Luego, cuando estamos casadas, decimos, cuando tengamos un hijo, ahora sí vamos a ser felices para siempre. Y luego tenemos un trabajo, y el trabajo decimos, no era lo que yo pensaba, quizás si tengo otro trabajo, ahora sí voy a ser feliz. Y la mayoría de los que estamos acá, nos ha sucedido algo, y es que venimos de otro país buscando algo mejor, ¿cierto? Nos vinimos de Venezuela, en mi casa, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Colombia, República Dominicana. Nos hemos venido buscando algo mejor, ¿sí o no? Así que el hombre tiene una eternidad buscando algo. Y cuando usted busca algo, es porque ese algo en algún momento lo conoció. ¿Sí o no? Usted no va a buscar algo que no conozca. ¿Cierto? Por ejemplo, que yo le diga, ay, hazme el favor, Neymeli, búscame un Soloincuintli. Ella no sabe qué es eso. ¿No saben lo que es un Soloincuintli? Esos son los perros mexicanos que no tienen pelito. Se llama Soloincuintli, para que lo sepan. Lo cierto es que yo no le voy a decir a alguien que me busque algo, porque esa persona sencillamente no va a hacer nada porque no sabe lo que va a buscar. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar nuestra propia vida, nos vamos a dar cuenta que estamos en una eterna búsqueda, y cada vez que alcanzamos ese algo que creemos que nos va a complementar, sencillamente nos damos cuenta que aún no es lo que nosotros esperábamos. ¿Sí me entienden? Así que estamos buscando algo. Y hasta que no consigamos ese algo que buscamos, que deberíamos conocer, nuestra vida seguirá vacía y seguiremos buscando. Ahora, la Biblia me dice, buscad primeramente, lo que quiere decir que cuando yo consiga ese reino, me voy a dar cuenta que ya no necesito más nada. Y usted va a decir, pero ¿cómo lo voy a buscar si yo nunca he estado allí? Pero es que el reino de Dios no está allá. La Biblia dice, venga a nosotros tu reino. Amén. Y la Biblia dice en el libro de Eclesiastés 3:11, creo que es 3:11, dice, si me lo puedes proyectar por allí, por favor. Dice, miren todo lo que dice la palabra de Dios. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, hablando de Dios. Y ha puesto, ¿qué? Eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Se lo voy a parafrasear como lo interpreto o como creo que Dios me está diciendo. Hay una parte de nosotros, que es nuestro espíritu, que en algún momento estuvo con Dios. Por eso dice la Biblia, ha puesto eternidad en el corazón. En el muy fondo, nuestro espíritu sabe que necesita estar con Dios.
Y por eso constantemente estamos buscando algo mejor. Y por eso usted está hoy en esta mañana, en este lugar, porque usted quiere gozar del reino de Dios y su justicia. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad. Dentro de cada uno de nosotros, nuestro espíritu anhela estar con Dios. Pero nos hemos confundido tanto en la búsqueda que empezamos a llenar nuestra vida de placeres. Por eso hay personas que caen en las drogas, caen en el alcohol, caen en tantas cosas para que finalmente sufran de depresión por la frustración de no haber conseguido eso que estaban buscando. Amén. Entonces, ya teniendo un poco de idea de que lo que es buscar el reino de Dios, la Biblia me enseña que el reino de Dios no es solamente el lugar a donde yo voy a morar en la eternidad, aunque todos queremos. Usted está aquí porque a usted la palabra de Dios le ha dado promesas de eternidad. ¿O por qué están aquí? ¿Y saben por qué les gustan las alabanzas? Y le decía en un principio, en el cielo no va a haber predicadores. En el cielo no va a haber evangelistas. Pero dice la palabra que estaremos día y noche alabando al Señor por la eternidad. Ahora, si esa eternidad no comienza cuando nosotros nos vamos, sino que ha sido antes, eso significa que en nosotros amamos la alabanza porque nuestro espíritu sabe que allá siempre se alaba. Suena loco, ¿verdad? Pero yo quiero que usted piense esas cosas porque el Señor ha puesto eternidad en nuestro corazón. Ahora, el reino de Dios no es solamente ese lugar a donde nosotros vamos a ir y donde tenemos la esperanza puesta que si partimos de esta tierra nos vamos al cielo, sino que dice la Biblia, en una oportunidad dice, el reino de los cielos está entre vosotros. Amén. Y dice la palabra de Dios también, arrepentidos porque el reino de los cielos. Y dice también, el reino de Dios está entre vosotros. Y dice también, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mateo 6:10, la oración que les comenté al principio, dice, venga a nosotros tu reino. Lucas 4:43 dice, es necesario que anuncie el reino. Ahora, lo que yo quiero es que usted entienda que el reino de Dios no es solamente allá. El reino de Dios se convierte como en esa dimensión cuando nosotros entramos y podemos entender que de ese espacio no quiero salir porque estoy sintiendo la gloria de Dios. El reino de Dios se convierte en cualquier lugar donde usted y yo cumplamos los principios del reino. Dios establece allí su trono. Y eso se convierte en el reino de Dios. Por eso cuando la Biblia dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de Israel, es decir, cuando usted comienza a alabar, por eso esta iglesia comienza a sentir algo sobrenatural, porque Dios se entrona en el medio de las alabanzas y establece allí su reino. Amén. Y cada reino tiene sus leyes, tiene su constitución, porque no es solamente el reino de Dios, hay 7 reinos. Está el reino de Dios o el reino de los cielos, que es lo mismo, ¿verdad que es lo mismo? Está el reino de las tinieblas. Está el reino de los hombres. Está el reino de los planetas. Está el reino de los animales. Está el reino de las plantas y está el reino de los minerales. Esos son los 7 reinos que existen. Y cada reino tiene sus propias leyes. Es decir, que el Señor estableció cada reino y cada reino se va a mover o va a funcionar de acuerdo a la constitución o a las leyes o a los mandamientos que ya rigen ese reino. Por ejemplo, el reino de los planetas, hay leyes de gravitación, leyes de todas estas cosas. Y usted sabe que los planetas están suspendidos en el espacio, que si yo agarro cualquier cosa aquí la lanzo, va a caer porque esa es la ley de gravedad. Es decir, yo no tengo que orar y decir, Señor, que haz que este pañito se caiga. O sea, son leyes que ya están establecidas. ¿Sí me están entendiendo? Cuando usted ve, por ejemplo, un programa de Nat Geo
y ve todos los animales y el que está grabando cuando un tigre se come a un pobrecito venadito y uno dice, ¿por qué el fotógrafo no hizo algo? Le lanzó una piedra a ese tigre para que no, es que esas son las reglas de ese reino animal. El más feroz se come al más indefenso. Y cada reino tiene sus reglas, tiene sus principios, tiene sus estatutos. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Así que cada lugar donde yo comience a establecer o a practicar los principios del reino de Dios, ese lugar yo estoy trayendo el reino a esa dimensión. Yo estoy entrando en esa dimensión. Y lo que yo haga en mi mundo físico, pero que esté de acuerdo a las leyes espirituales son las que me van a cubrir a mí del mundo físico. ¿Sí entendieron ese trabalengua? Lo que quiere decir es que cada espacio donde yo cumpla esas reglas se convierte en el reino. Voy a poner otro ejemplo, el ejemplo de las embajadas. ¿Cuántos han ido a embajadas de su país en otro país? Yo voy a la embajada, el año pasado fui a la embajada de Venezuela, allá en Barcelona, a sacarle el pasaporte a mi hija. Uno está en España, pero de pronto cuando entra a la embajada uno ve que todo lo que se mueve allí es como si estuviera un pedacito de Venezuela. Está la bandera de Venezuela, está el cuadro de, no los voy a nombrar, de todos ellos, y de Simón Bolívar. De Simón Bolívar, sí. Y están todos los presidentes, las personas que te hablan allí, te hablan con el dialecto venezolano, te tratan como un venezolano. Uno sale uno sale como que, uy, me sentí en Venezuela. Uno sale emocionado así como que se sintió en su país. Pero sales y otra vez estás en España. Hace años tuve la oportunidad de ir a la embajada de Filipinas en Venezuela, porque mi papá es filipino, y fui a la embajada de Filipinas y nunca había ido a una embajada. Cuando entré era como otro mundito. La gente hablaba tagalo, que es el idioma filipino, estaba la bandera de Filipinas, la música de ambiente era de Filipinas, estaba un televisor viendo noticias de Filipinas, hablaban en filipino y yo andaba perdida porque yo digo, estoy en otra parte, o sea, ¿qué es esto? Pero es porque ese pedacito tiene las leyes y representa a un lugar. Ahora bien, incluso hay situaciones que han pasado, que lo he visto en noticias, que han sucedido en el mundo, que hay personas que están en un país, por ejemplo, yo venezolana estoy en España y quizás estoy huyendo de una situación y resulta que me refugio en la embajada. El gobierno español no tiene jurisdicción para entrar en la embajada de Venezuela. Tienen que hacer cualquier clase de trámite, una orden de extradición y todo lo demás para poder ellos entrar a la embajada y pedirme a mí para llevarme preso. ¿Sí? Así funcionan las leyes. ¿Por qué se ríen? Lo cierto es que cuando nosotros empezamos a ver cómo funcionan las cosas en la tierra, y la Biblia me dice que todo lo que está hecho o todo lo que tenemos visible fueron hechos de las cosas invisibles, me doy cuenta que en cualquier lugar y en cualquier espacio se puede establecer el reino de Dios y que lo que opere en ese momento solo va a estar direccionado por quien rige ese gobierno. ¿Sí? Como las embajadas. Las embajadas están en un país, pero todo lo que ellas allí operan está de acuerdo a las leyes que rige el país. El país donde ellas están establecidas no tiene nada que ver con sus leyes. Y así funciona el reino de Dios. Cuando usted y yo comenzamos a cumplir las leyes del reino de Dios, no hay una ley terrenal que pueda contra nosotros. Cuando usted comienza a apropiarse de los principios del reino, usted se da cuenta que su vida va a comenzar a cambiar. Porque hay promesas del reino y yo muchas veces me he cuestionado, pero si yo represento el reino de los cielos, ¿por qué mi vida tiene que ser así? O porque hay personas que dicen que representan el reino de Dios y porque tienen que tener una vida de problemas, de enfermedad y de miseria. Amén.
Es incongruente porque si el Señor me dice en su palabra y me ha dado promesas, primero promesas de paz, promesas de gozo, promesas de bendición, porque muchas veces muchos cristianos viven una vida contraria a lo que predica la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no está cumpliendo las leyes del reino. Y cuando usted no está cumpliendo las leyes del reino, sencillamente usted está en desacato a la autoridad. Y no hay autoridad que pueda ayudarle a usted porque usted sencillamente está como desacatando la autoridad celestial. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Den un aplauso al Señor Jesús. Amén. Entonces, miren, la Biblia nos da muchos ejemplos de cosas, pero lo que yo quisiera en esta mañana, todavía podemos decir que estamos iniciando un año, y cuando nosotros estamos iniciando tenemos que fundamentar, que establecer bases de la iglesia. Quizás acá hay muchos que ya somos cristianos de por algunos años, pero es bueno recordar que el Señor necesita recordarnos que hay principios que tenemos que cumplir. Nosotros no podemos decir que soy hija del Rey de Reyes, que somos hijos del Rey de Reyes, y que nuestra actitud, nuestras palabras y nuestra manera incluso de andar sea contradictorio a lo que nosotros predicamos. Porque es algo incoherente. Como yo digo, mi Dios es el Rey de los cielos y yo vivo todo el tiempo pidiendo prestado, que yo viva, que no tengo comida, No puede ser. ¿Cómo es posible que yo diga, yo soy hijo del Dios, del médico de médicos, y todo el tiempo estoy orando por mí porque todo el tiempo estoy enferma? ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos apropiado de las leyes y los principios del reino de Dios. Dice su palabra que Él llevó nuestras enfermedades, es decir, ya Él se las llevó. ¿Por qué tienen que ser mías? Cuando yo digo es que yo sufro del corazón, es que yo sufro de hipertensión, es que yo sufro de depresión, usted se está apoderando de esa enfermedad. Eso no es de usted porque dice su palabra que Él ya se lo llevó. Y dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Sabe lo que significa eso? Que yo tengo que gozar hoy día de paz, porque ya Él se llevó lo que me arremetía o lo que me causaba depresión. Y yo le voy a decir algo y se lo digo con mucha propiedad. Yo nunca he sufrido de depresión. Yo no sé qué es depresión. Yo no sé qué es ansiedad. Yo no lo sé. Pero hoy es el común que todo el mundo vive deprimido. ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido que tenemos al Dios que nos da paz. Y dice su palabra que su paz sobrepasa todo entendimiento. Yo no tengo que cuestionarme qué es lo que pasa, porque estoy sobrepensando, porque tengo tantos problemas. Yo tengo que entender que el castigo de mi paz ya Él se lo llevó. Lo que me causaba inconformidad, lo que me causaba frustración, lo que me causaba depresión, ya el Señor se lo llevó. Y por su llaga, dice su palabra, fuimos nosotros curados. Esta tiene que ser una iglesia bendecida. Esta tiene que ser una iglesia sana en el nombre de Jesús. Esta tiene que ser una iglesia feliz. Y no es que no vamos a padecer cosas. Porque eternamente, usted va a decir, pero entonces se está contradiciendo. No, eternamente dice que tendréis aflicción. El mundo va a querer arremeter conmigo. Pero yo tengo que estar confiada que nada de eso va a afectar ni aquí ni aquí. Cuando usted ve a un apóstol Pablo y ve a Silas preso, encadenado de manos y de pies, eso es un problema grave para cualquiera. ¿Sí o no? Que usted lo encadenen en un momento, que lo metan en una celda oscura, húmeda, con ratas alrededor, y que aún así usted tenga la potestad de alabar a Dios. Eso se llama tener actitud. Eso se llama conocer el reino. Eso se llama conocer al Dios que uno predica. Y usted y yo tenemos que hacer valer al Dios que nosotros predicamos. No podemos vivir una vida de contradicción. Es que yo creo en Dios, pero arrastrándose. Yo creo en Dios, pero todo. No, hermano. Yo creo en Dios, pero es que nadie conoce mi situación. No, Dios la conoce. Pero aunque usted tenga problemas, métase en el reino.
Cree de su hogar una dimensión diferente donde allí se respire paz, donde allí se respire armonía, donde usted, una persona, pueda venir a su casa y decir, pero es que aquí se siente algo diferente, es porque yo he traído el reino de Dios a mi casa. Yo he orado y yo digo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y cuando usted comienza a creer eso, usted cambia la perspectiva de su vida. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y hay promesas, hay constituciones, hay leyes que cuando nosotros nos damos cuenta en la palabra de Dios, a veces nosotros nos enfrascamos orando y orando por cosas cuando Dios dice, no, es que ya yo dejé ahí mis leyes. Mire, el ejemplo otra vez de los planetas. Imagínense que uno viviera orando, Señor, permite que la Tierra gire para que se haga otro día. No, ya las leyes están establecidas, ellos lo hacen solo. En su mismo organismo, usted no le dice, pierna, muévete. Pierna otra vez para caminar. Usted no lo hace. Ya son leyes que rigen nuestro sistema. Ya todo está establecido. El problema es que cuando nosotros comenzamos a irrumpir las leyes, comienzan los problemas. Y entonces cuando comienzan los problemas queremos que Dios nos solucione. Mire, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y hace días hablaba con alguien porque el apóstol Pablo, si no recuerdo en Gálatas, en alguna de las cartas, él pone una lista de problemas de pecado y dice, quítese de vosotros toda ira, maledicencia, y glotonerías. Está colocando la glotonería en el mismo rango de fornicación, de ira, de maledicencia. Pero nosotros comemos hasta que explotemos. Y comemos y comemos. Y después cuando estamos mal del azúcar, del triglicérido, del colesterol, todas esas cosas, Señor, ¿por qué es el enemigo? Eso es culpa suya. El Señor dijo que cuidara su cuerpo, que es su templo. ¿Sí o no? Y dijo, quítese de vosotros glotonería. Ah, pero usted traga como un dragón. Entonces después cuando empieza que ya no aguanto más, cuando viene el problema, entonces usted ahí se acuerda otra vez de Dios. Y yo no sé, ¿no? Pero yo en mi creatividad, yo me imagino a Dios diciendo, ¿qué te voy a estar sanando? Yo te lo dije. Y no hiciste caso, Señor, que el azúcar, Señor, que no sé, todas esas cosas, todos los valores disparados. Pero que ¿quién tragó fue usted? Quien se pasó de la raya fue usted, pero ya las reglas estaban puestas. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, así funciona el reino de Dios. Usted quiere ser sano, cumpla las leyes del reino. Usted quiere vivir gozoso, cumpla las leyes del reino. ¿Por qué vienen las situaciones de depresión y de ansiedad en nuestra vida? Porque pensamos y pensamos y pensamos y pensamos en lo que pasó y en lo que viene. Y usted no está viviendo el presente. Pero dice la Biblia, cada día trae su propio afán. Viva un día a la vez. Levántese todas las mañanas con el Salmo 118, 24 y diga, este es el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Cuando usted se levanta todos los días con la actitud de que ese día lo hizo el Señor, usted va a vivir una vida diferente. Pero uno se para, se tropezó, ay, ya me levanté con el pie izquierdo, ay, que me acordé que ayer lo que me dijo tal cosa y lo que tengo que hacer mañana, y comienza a sobrepensar y a cargar la mente de tantas preocupaciones, y la preocupación, como su nombre lo indica, es ocuparse antes de que pase. Eso es preocuparse. Entonces Dios nos dice a nosotros, no te afanes. No te afanes por la vida, por lo que han de vestirse. Mira los lirios del campo, ni Salomón con todo su esplendor se vistió también como un lirio. No se afanen por la comida, mira las aves del cielo, ellas vuelan. Y yo soy el que las alimento. Si usted está haciendo lo correcto, trabajando en su tiempo, si usted está cumpliendo con el Señor, usted tiene que vivir una vida de plenitud. Porque usted está viviendo bajo las leyes del reino. Dele la gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que representar ese reino. Que cuando usted lo vea en la calle, la gente diga, yo quiero ser cristiano porque él es diferente. Pero hay personas que ni quieren ser cristianas porque hay personas que mal representan al reino. Es como que
yo vaya a una embajada de un país y vea a todo el mundo como mal vestido, que hablen mal, que no sepan escribir. ¿Qué es lo que digo yo? Esta persona no representa a mi país, porque en mi país no son 3 o 2 que no sepan escribir, en mi país hay gente preparada. Y uno quiere que en este caso, su nacionalidad sea representada por alguien que más bien nos dé como honra, ¿verdad? A nosotros verlo. Y yo creo que para Dios, igualmente, Él quiere que sus hijos representen el reino que Él nos ha dejado. Que cuando lo vean a usted, vean una persona plena. Que cuando lo vean a usted, vean una persona alegre. Que cuando lo vean a usted, vean una persona sana, capaz, inteligente, porque usted representa el reino. Nosotros no tenemos que dar lástima. Nosotros tenemos más bien que inspirar a otros. Cuando usted ve la vida de un Pablo, de un Pedro, de un Juan, que eran personas quizás que pescadores de hombres, que quizás no tenían mucho conocimiento, aún así ellos se metieron tanto en el reino que la gente los seguía. Y cuando usted ve a un Jesús predicando a multitudes es porque inspiraba con su actitud. Usted y yo tenemos que ser personas que causen inspiración, no que causen lástima. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y cuando nosotros entendemos todo lo que es el reino, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice Mateo 13:44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En los siguientes versículos hace también una comparación de lo que es el reino. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, eso es otra que lo escribí yo. Hasta ayer el versículo. Y dice, el que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que cuando usted entendió qué es vivir en el reino, usted entendió todo. Que cuando usted descubre lo que es estar dentro del reino de Dios, usted ya lo tiene todo. Porque cuando el Señor compara aquí que el reino de los cielos es semejante a alguien que consiguió un tesoro, lo escondió, que nadie lo vea, lo voy a meter por aquí, para que nadie sepa dónde está, pero voy a mi casa, voy a vender todas mis propiedades y todo, y voy a comprar ese terreno porque ahí está algo espectacular. Y dice también que es semejante a alguien que consiguió una perla, también la escondió, vendió todo y regresó por el lugar donde estaba la perla. ¿Sabe qué quiere decir? Que nosotros en nuestra eterna búsqueda de algo mejor, cuando usted descubre qué es vivir en el reino de Dios, ya usted lo entendió todo. Ya usted no necesita más nada. Por eso la Biblia dice, poned la mira en las cosas de arriba y no las que están en la tierra. Cuando usted comienza a entender lo que es la eternidad y vivir en el reino, ya usted comienza a ver como nada todas las cosas que están en la tierra. Ya a usted no le importa el dinero, ya a usted no le importa propiedades, ya a usted no le importa porque todo eso aquí va a perecer. Pero yo tengo una garantía allá en los cielos. Y es allá, y es aquí en la tierra donde yo traigo el reino de los cielos, donde yo quiero morar. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos repiten esa alabanza al Señor? Y ahí solamente conseguí un versículo y me encantó porque quizás muchas veces nosotros lo hemos recitado. Todavía no he entrado al tema. Pero en Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Recítelo conmigo. Amor, gozo. El siguiente, por favor. Mansedumbre, templanza. ¿Qué dice? Cuando usted, porque ese fruto lo tiene que dar usted. Cuando en su vida están manifiestas estas cualidades del fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza, cuando en nuestra vida están manifiestas estas cosas,
Dice el apóstol Pablo, dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe lo que significa eso? Que usted se blinda de tal manera que lo que existe externamente no puede arremeter con usted. No hay ley que me pueda atacar a mí cuando yo vivo en amor, en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Contra esas cosas no hay ley. Cuando usted vive conforme al Espíritu, usted está viviendo en el reino. Y no hay nada ni nadie que lo pueda atacar cuando usted vive en el reino. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Y quiero hablar en esta mañana de los principios del reino. Y solamente escogí algunos, porque cuando usted se pone a escudriñar la Biblia hay muchos principios. Y estos principios se convierten en las leyes, son los estatutos, en las ordenanzas, en el fundamento, que si usted lo cumple, usted tiene una garantía. Voy a repetir eso, que si usted lo cumple, usted tiene una garantía. Pero si usted no lo cumple, no se queje. No se queje. Amén. Primer principio. Principio de honra. Diga conmigo, principio de honra. Efesios 6, capítulo 6, el verso 2 y el verso 3, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí algunos se pueden escapar que quizás no son padres, pero ¿cuántos son hijos? Todos son hijos, porque si no, ¿quién lo trajo usted al mundo? Todos somos hijos, ¿cierto? Quizás algunos se escapan que no sean padres, pero todos somos hijos. Este principio de honra, porque los principios del reino no tienen como una condición. Y nos dice la palabra de Dios que honra a tu padre y a tu madre, porque si usted lo honra, hay una consecuencia de eso que usted cumple. ¿Por qué? Porque dice el verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora yo pregunto, ¿quién quiere que le vaya mal? ¿Quién quiere que le vaya bien? ¿Quién quiere vivir bastante tiempo? Como Matusalén. Tanto no, mucho tiempo. Pero ¿quién quiere que le vaya bien en la tierra? Todos queremos que nos vaya bien. Y por eso mencionaba al principio que en nuestra eterna búsqueda nos mudamos de país, nos mudamos de vecindario, nos mudamos de trabajo buscando lo mejor. De piso, nos mudamos de piso, nos mudamos de tantas cosas porque estamos buscando algo mejor. Pero mire, la Biblia me dice que hay un principio de honra. Y es que si yo honro a mi padre y a mi madre, a mí me va a ir bien. Todo lo que yo haga me va a ir bien. Y este principio no tiene condicionalidad. Es decir, yo he escuchado, he hablado con personas que dicen, pero es que usted no sabe cómo fue mi padre me pegaba y mi madre me castigaba, es que yo fuera un malo. Ahí el Señor no está diciendo que qué clase de padre vas a honrar, dice honralo. No está diciendo es que si mi padre me abandonó, yo más nunca lo puedo perdonar, honralo. No es que mi madre, usted no entiende todo, honralo. Porque no hay una contradicción para ese versículo, solamente dice, si lo honras, te va a ir bien. Si lo honras, vas a vivir mucho tiempo. Si lo honras, todo el emprendimiento va a ser prosperado. Si lo honras, todo lo que tú hagas va a ser de bendición. Pero tenemos que honrarlos. Porque lo que nosotros hagamos en nuestro mundo físico tiene respuestas en el mundo espiritual. Aquí físicamente usted le toca honrar a su padre y a su madre. ¿Qué es honrarlo? No, yo lo honro, yo lo respeto, yo no le levanto la voz. Eso no solamente es honrar. Preocúpese por él o por ella. Sáquela a pasear, llámela por teléfono, llévela al cine, cómprele un ramo de flor. Esos son detalles que se le puede hacer a los padres. Solamente entendieron algunos. Pero tenemos que honrar a nuestros padres.
preocuparse. Yo todos los días salgo de mi casa y mi mamá vive acá en España igual y mi papá actualmente está en Filipinas, pero yo salgo, apenas salgo yo, bendición mami, bendición papi. Yo necesito que ellos me den la bendición en la mañana. ¿Cómo amaneció papá? ¿Cómo amaneció mamá? Aquí. Eso es honrar. Y dice la Biblia, y te irá bien. Vas a ser de bendición. Vas a tener larga vida. Y dentro de lo que es la larga vida, yo no quiero tener solamente una larga vida de miseria y enfermedad. No, yo quiero tener una vida sana. Yo quiero tener una vida plena. Pero eso se logra cuando yo comience a establecer o cumplir los principios del reino. ¿Cuál es el primero? Principio de honra. Apréndaselo porque al final voy a preguntar. Principio de honra. Segundo principio, el principio de sujeción. Diga conmigo, principio de sujeción. Y eso no nos gusta, mucho no nos gusta. Ya ustedes van a ver, chicas, porque a veces no nos gusta el principio de sujeción. Pero dice Efesios capítulo 6, verso 5 en adelante. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Como quién? El versículo 6 que dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El 7 dice, sirviendo, dígame cómo tiene que servir. ¿Cómo a quién? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, sea siervo o sea libre, ¿de quién va a recibir? Este principio de sujeción, muchos lo irrumpimos. Me voy a incluir. ¿Cuántos han estado en trabajo que no les gusta? ¿Cuántos han hecho las cosas por salir del paso para que se haga rápido la borre y me voy? Gracias, Señor. Pensé por un momento que iba a quedar con la mano. Todos hemos roto este principio de sujeción. Cuando usted se pone o se da cuenta que su trabajo se está haciendo pesado, que usted está cansado de todo, que quiere renunciar, pero no renuncia porque necesita pagar las cosas, usted se da cuenta, la raíz, y es que usted está afrentando un principio de sujeción. Porque dice la Biblia, no lo dice la hermana Eileen, dice la Biblia, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Ay, yo voy a limpiar nomás por donde pasa ella, porque es el único pedacito que ella pasa. Voy a limpiar nomás esta mesita porque ella no va para la mesa que está allá. Pero dice la Biblia que tengo que hacerlo como para Dios. No es para que me vea mi jefe. Ay, qué cosa tan terrible. Porque a veces yo voy a ver un trabajo, no sé, un trabajo que depende de otra persona. Dígame un ejemplo de un trabajo. No sé, que cuiden a un niño. Ay, pero el niño, ay, está todo sucio, pero yo lo voy a medio limpiar ahí nomás, para que mi jefa crea que lo limpié. No, pero dice la Biblia que tengo que hacerlo como si fuera para Dios. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. O sea, usted tiene que cumplir cuando somos cristianos y queremos realmente vivir en el reino. Usted incluso no tiene que hacer ni la más mínima trampa en su trabajo. Ay, no, voy a chequear temprano, pero me quedo afuera. Y después salgo temprano, salgo a la hora, pero salgo antes. O sea, hace trampas en el trabajo. O qué sé yo, o todo lo hago a medias. Ay, ¿para qué pasa el tiempo? No, usted tiene que hacerlo como si lo hiciera para Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está haciendo las cosas, aunque quizás no le guste su jefe, aunque quizás, qué sé yo, no sea el trabajo de su sueño, usted tiene que mentalizarse que lo está haciendo para Dios. Porque cuando usted lo hace de esa manera, usted está activando algo en el mundo espiritual. ¿Sabe qué está activando? Que el Señor lo va a recompensar a usted. No es el salario mensual, dice la palabra de Dios, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Es decir, que a la final el bono que le van a dar o el ascenso que le van a dar, se lo pueden dar, pero es cuando usted hace las cosas como para Dios.
Ese es un principio de sujeción. Muchos no les gusta sujetarse a sus amos. Muchos no les gusta porque es que usted no sabe cómo es esa persona en mi trabajo. Eso no hay condición. Usted tiene que hacerlo para Dios. Sabiendo que Dios lo va a recompensar. Sabiendo que Dios lo va a bendecir cuando le da la gloria a Dios. No podemos hacer trampa. Hay que respetar, hay que cumplir. Si usted tiene una labor establecida dentro de su periodo de trabajo, hágalo con amor. Hágalo como lo que lo está haciendo para Dios. ¿Cuánto le dan esa alabanza al Señor? Otro punto dentro del punto de sujeción es sujetarse a las autoridades. Diga sujetarse a las autoridades. Romanos 13:1 dice, sométase algunas personas. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino que, y las que hay, por Dios han sido establecidas. El siguiente, y dice, de modo que quien se opone a la autoridad, y los que se resisten, acarrean condenación para sí mismos. Es necesario someterse a las autoridades, porque la autoridad lo que hace es poner el orden. En España existen muchas leyes, pregúntenme a mí, existen muchas leyes, los que van a sacar el carnet de conducir. Usted sabe la cantidad de cosas que hay que estudiarse. Se sabe que no se puede llevar un perrito en el coche sin amarrarlo. Se sabe, ¿verdad? Son leyes que existen. Que si yo contradigo esas leyes, ¿qué dice la Biblia? Acarreo condenación. Ahora, dentro de esta ley, no solamente en el mundo físico voy a tener las consecuencias, sino también en el mundo espiritual. Porque cuando usted salta o rompe una ley, el mundo espiritual también entra a formar parte. Mire, no importa la religión, pero en el mundo espiritual, yo creo que hay tantos millones de ángeles, ¿verdad que sí? Y yo creo que dentro, como Dios es un Dios de orden, esto no lo dice la Biblia, no lo vayan a buscar, que después la hermana Eileen, no, esto es cosas que yo me imagino. Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? Y como hay tantos ángeles, yo creo que cada uno de nosotros tiene un angelito escribiendo lo bueno y lo malo que hacemos. Eso me lo imagino yo, en la Biblia dice, porque así lo dice la hermana, y yo digo, no, eso me lo imagino, soy yo. ¿Qué pasa? Que en el mundo espiritual, cuando usted rompe una ley, yo me imagino que está allí el ángel escribiendo, es que mira la hermana Aileen lo que hizo. Y él va y le da el comunicado, porque aquí en la iglesia hay un orden también, hay cargos, hay puestos para llevar un orden. Yo me imagino que en el cielo tiene que ser así. La Biblia solamente habla de serafines, querubines, ángeles y arcángeles, pero dentro de todos ellos yo me imagino que hay rangos también de funcionalidad. Eso me lo imagino yo. Entonces, en el mundo espiritual, cuando usted afrenta una de las leyes que Dios dice, mira, tienes que sujetarte a tu amo, tienes que honrar a tu padre, pero usted no hace nada de eso, está allí el angelito. Es que no honró a su madre. Es que mira, se pasó la luz en rojo, pasó por el rayado que no era, pasó por todo eso y dice, Señor, mire, Él te está orando a ti, pero mire todo lo que ha hecho, mire todo lo que hizo Manuela y quiere que la bendiga. ¿Cómo hacemos, Señor? Y yo digo, y el Señor, yo me imagino que se rascará, ¿qué hacemos? Pero si ya yo se lo dije. Pero es que nosotros mismos estamos acarreando condenación con nuestras actitudes. Amén. Entonces, nosotros podemos predicar muy bien, podemos cantar espectacular, pero si usted está rompiendo las leyes, usted sencillamente no va a tener la cobertura de gozar en el reino de Dios. Porque no tiene que ver con mis funciones, con lo que yo quiera alcanzar. Estoy hablando de destino. Estoy hablando de lo que quiero. Estoy hablando de que quiero morar en un lugar donde yo sienta paz, gozo, donde goce de la bendición, la prosperidad. Pero aquí en la tierra estoy cometiendo actos que no me van a dejar alcanzar lo que estoy buscando. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Otro punto de la sujeción
No me vayan a apedrear, por favor. Mujeres, sujetad a vuestros maridos. Amén. No, por aquí me están diciendo que no es que el esposo se sujete a nosotros. Yo estoy muy clara, Mi esposo es la cabeza. Él es la cabeza del hogar. El punto es que yo soy el cuello. Y el cuello mueve la cabeza. Pero la Biblia nos dice, Efesios 5:22, mire lo que dice Efesios 5:22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Ay, qué difícil cosa me la has puesto. Es que uno se tiene que sujetar porque sí. Amén. Ay, ahora no me van a decir amén nadie, ¿verdad? Aquí en este episodio los hombres tan siquiera respaldan con amén, que después toca la parte de los hombres. Pero la Biblia me dice que las casadas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor. Ay, lo dijeron sin ganas, ya entiendo todo. Pero tenemos que estar sujetas a ellos como al Señor, porque ellos son la cabeza. Mire, y muchas veces cuando vamos a tomar decisiones, a veces hay cosas que yo creo que no están bien, pero mi esposo dice, pero es que es así o vamos a hacerlo así. Y al final me doy cuenta que es como él lo decía, porque yo creo que dentro de todo lo que es la ordenanza de Dios, Dios ha colocado al hombre con un discernimiento diferente por ser la cabeza del hogar. Y por eso la Biblia nos manda a estar sujetas a ellos como al Señor. El Señor nos pone sus mandatos y usted no le chista al Señor. Usted, no, Señor, no lo quiero hacer. ¿Cuántos hacen eso? Entonces, pero a veces sí queremos hacerlo con nuestros esposos. Es que no es así. No, yo tengo que sujetarme. Porque si lo hago con Él, lo estoy haciendo como para Dios. Entonces, cuando yo quiero vivir dentro de lo que es el reino de los cielos, yo tengo que cumplir esos principios. Porque están establecidos en la palabra de Dios. Ahora viene la parte de los hombres. Efesios 5:25. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La Biblia ahora demanda dentro de todo lo que es la sujeción a que el hombre nos ame. Y muchas veces cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con esposos, los esposos dicen, es que yo no le entiendo. ¿Usted quién le dijo que el Señor la mandó a entenderla? El Señor la mandó a usted a amarla, no a entenderla, no importa. Muchas veces todos nosotros somos pecadores, cometemos errores y aún así el Señor nos ama como su iglesia. Y el Señor manda que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y dice, se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que para que Él pueda tener la cobertura espiritual de vivir en el reino, Él tiene que amar a su esposa como Cristo, sin condición. No es que ella es muy testaruda, que eso no importa. Usted la escogió, esa es su esposa, ámela. Primera de Pedro 3:7. Mire lo que se activa en el mundo espiritual cuando un esposo ama a su esposa. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con nosotras, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame por qué en ese último párrafo. Miren lo que pasa cuando un hombre no vive sabiamente con su esposa, cuando un hombre trata mal a su esposa y después viene a la iglesia orando, quiere ministrar, quiere hacer muchas cosas. ¿Sabe lo que pasa? Hasta ahí llegó. Esa oración no llega a ninguna parte. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no vive con ella sabiamente, dice la Biblia que sus oraciones van a tener un estorbo. Que usted podrá orar 5 horas todo el día. O puede orar 25 horas de las 24 que tiene el día, pero su oración no va a llegar a ningún lado.
¿Sabe por qué? Porque la Biblia, cuando usted cumple en lo secular, en lo terrenal, usted cumple las leyes y ordenanzas, en el mundo espiritual también se activan cosas. Así que si usted quiere, caballero, esposo, que su oración, que usted ore y ree, de ahí, si una vez se cumpla lo que usted está orando, si usted quiere poner las manos sobre los enfermos y que de una vez se sanen, usted tiene que amar a su esposa. Tan sencillo como eso. Por ahí dijeron, me la pusiste difícil. No, no es difícil. Nosotras somos muy... Mire, usted tiene que ser solamente cariñoso, fuerte, amable, respetuoso, detallista, todas esas cosas. Y eso es fácil. ¿Verdad que es fácil? Eso es fácil. Tienen que entendernos, escucharnos, amarnos, dar detalles, llevarnos a donde nos gusta, entender la seña, la mueca, la no quiero, el si quiero. Todo eso es fácil. Tienen que amarnos para que sus oraciones, dice la Biblia, no tengan estorbos. De nada sirve que usted adore al Señor, que usted ore mucho tiempo, pero que lamentablemente dentro de su hogar no se esté cumpliendo estos principios de sujeción. En el mismo libro de Efesios, cuando habla de ciertas conductas acerca de recomendaciones a los cristianos, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis. A ver, esa última parte, ni deis. Ahora, ¿cuántos se han enojado por largo tiempo dentro de su casa? Hay poquitos. Se me metió una basurita. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando ese periodo de tiempo de ira se prolonga, dice la Biblia que el enemigo le estamos dejando la puertica abierta. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esa expresión, no deis lugar al diablo, está diciendo, le abrí la puerta de mi casa y él entró. Por eso luego usted ve que en la casa hay problemas, se daña la nevera, se dañan los bombillos, se daña el televisor, se daña todo el mundo se enferma y dice, pero ¿qué pasó? Si yo no más estaba brava con él, porque usted le dio lugar al diablo. Eso es bíblico. Cuando en el mundo físico usted no cumple las leyes establecidas por Dios, el mundo espiritual entra al acecho. Y uno comienza a ver hogares que todo se daña. ¿Cuántos han visto esos hogares? Que todo se daña. Se le dañó el coche, no le alcanza la plata, es que todo, mire, no me quedo para esto, no me quedo. Y ahora en la nevera tengo que cocinar en fogón. Bueno, aquí no se puede. Pero todas esas cosas comienzan a pasar. Y uno se pone a pensar, ¿pero qué pasó? Si yo no hice nada, yo nomás estoy bravo, pero es que no le hablo. O sea, eso es cuestión mía, no le hablo. ¿Por qué? No, pero es que usted dio lugar al diablo al extender esa característica de ira. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Y no podemos darle lugar al enemigo. Tenemos que vivir una vida de santidad. Tenemos que cumplir los principios de la palabra de Dios para poder habitar en el reino. Miren lo que dice Eclesiastés, capítulo 10, el verso 8. Dice, el que hiciere hoyo, caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted incumple leyes, usted sencillamente está rompiendo un pedacito de la cerca que cubre su casa. Cuando usted incumple las leyes del reino, usted está cavando su propio foso. Y dice, el que hiciere hoyo, caerá en él. Usted está incumpliendo las leyes del reino, los principios. Y si usted las incumple, no se queje de las consecuencias. Dice, y el que aportillare vallado, el que rompiera un pedacito, porque nosotros cuando oramos, sencillamente hacemos un cerco de protección alrededor, no solamente nuestro, sino de nuestra casa. ¿Cuántos oran por su casa? Yo oro y digo, Señor, pon ángeles alrededor de mi casa, pon cerco, muro de protección. Que el enemigo no nos vea, no nos ataque, no nos haga nada. Pero cuando usted incumple las leyes del reino, usted dejó la puertica abierta. Y dice, y el que aportillare vallado, lo morderá una serpiente. Dejó la puerta abierta, entró el enemigo, causó estragos, y después queremos pedirle al Señor, ¿por qué está pasando esto?
Usted fue el que incumplió la ley. Pero los principios ya estaban establecidos. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Gloria a Dios. Este principio lo voy a pasar rapidito porque sé que muchos no les gustan, otros quizás ya lo hemos escuchado, pero es el principio de las finanzas. Diga, principio de las finanzas. Y el principio de las finanzas, uno de los versículos que más mencionamos, está en el libro de Malaquías, capítulo 3, perdón. Malaquías, capítulo 3. Vamos a leer 3 versículos y quiero que usted lo lea conmigo. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. A veces quedamos solamente en el pedacito, traer todos los diezmos al alfolí, solamente. Pero después de todo eso, hay promesas para usted. Son principios de finanzas. Dice la Biblia, traedme. Y mire, a veces nosotros somos tan mala gente, ¿no? Porque vamos a decirlo así. A veces nosotros, cuando vamos a sacar finanzas, sacamos la cuenta de todas las cosas y lo último que dejamos es los diezmos y la ofrenda. Ay, no me alcanzó para el diezmo. ¿Cuántos han hecho eso? Y uno dice, ay, no me alcanzó para el diezmo. ¿Y quién le dijo a usted que eso era suyo? Eso usted tenía que sacarlo y contar de lo que le quede de ahí para allá. Ese es el principio de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces creemos que le estamos dando a Dios un 10%. No, usted no le está dando a Dios. Dios le está regalando un 90% a usted. Y queremos castigar a veces a la iglesia o quien sea. No, es que yo no le voy a dar los diezmos, no se lo merece. No, yo no voy a llevar ofrenda porque ¿para qué ellos tienen que hagan? Eso no es problema. Oye, que recogen por otro lado. Pero la Biblia me enseña que eso no tiene que ver con a quién usted se lo va a dar, sino lo que usted está haciendo. Y cuando yo leo historias hace muchos años, y ya creo que estoy casi en el tiempo, pero me faltan otros puntos rapidito, pero hay en la iglesia que pastoreaba mi suegro por muchos años, todos los domingos llegaba un taxista, se estacionaba fuera de la iglesia, pasaba derechito con su sobre de diezmo, lo depositaba y se iba. No se congregaba. Cuando usted lee la historia de Colgate, ¿cuántos han escuchado Colgate? Colgate es la crema de la pasta. Eso. Cuando usted lee la biografía de este personaje, él aprendió lo que era el principio del diezmo. Y él comenzó dando un 10% de las ganancias porque él primero producía jabones. Luego él vio que eso le traía bendición y comenzó a dar el 20%, el 30%. El 40%, llegó un momento en su vida que dio el 90% de las ganancias. ¿Y quién hoy día no conoce Colgate? Quizás no es la mejor marca, pero se ha hecho próspera solamente por un principio bíblico. Porque esto no tiene que ver con religión, esto tiene que ver con principios bíblicos. Esto no dice, esto nomás es para los cristianos. No, esto es para cualquiera. Porque son principios y cuando usted los cumple, sencillamente dice la Biblia que se abrirán las ventanas de los cielos. Y dice la palabra de Dios, dice, no solamente que derramaré bendición hasta que sobreabunde, dice también algo muy poderoso, dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Y usted pregunta, ¿pero quién es el devorador? El devorador es ese espíritu que entra a la casa a hacer estragos y luego la casa es un desastre, no tenemos nada, tenemos deuda, es que ya no hay yo cómo pagar esto, trabajo y trabajo y no veo plata. Ese es el espíritu devorador. Pero lamentablemente ni usted ni yo podemos reprenderlo. Usted podrá alargar ahí todas las horas que quiere reprendiendo al devorador. Pero el único que tiene potestad de hacerlo es nuestro Dios. Dice, reprenderé por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Es decir, tu casa va a ser bendecida. Dice, ni vuestra vida en el campo será estéril. Usted va a ser próspero, dice Jehová de los ejércitos. Y dice entonces, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Y le decía desde un principio, uno tiene que causar
humillación, no lástima. Y cuando usted cumple estos principios, dice la Biblia que la tierra, la gente nos mirará y dirá, yo quiero ser como es esa persona. Yo quiero ser como es ese cristiano. Yo quiero ser como ese que va a la iglesia. Porque usted se convierte en tierra deseable. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Yo no estoy hablando en esta mañana de diezmo. Yo estoy hablando del destino de cada uno de nosotros. Que queremos habitar del reino, queremos gozar de los beneficios del reino, pero hay que cumplir principios del reino. Denle una alabanza al Señor. Ya voy a finalizar. Quiero hablar rapidito sobre estos dos, pero hay otro principio poderoso que es el principio del perdón. Diga, principio del perdón. Mateo 6, vamos a leer algunos versículos, libro de Mateo capítulo 6, dice, vosotros pues oraréis así, y esta es la oración que mencionamos al principio, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando el Señor nos dio la directriz para orar, Él dijo, oraréis así. Y cada punto de la oración, Él hace como un punto y aparte. Dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Y es como cada oración un punto aislado. Pero cuando Él dice amén, Él se extiende en uno de los puntos de la oración. Porque el versículo 14, Él hace énfasis o recalca el tema del perdón. Es como que si lo más difícil que te va a tocar cuando tú ores va a ser perdonar. Y dice en el versículo 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, yo les enseño a orar, pero yo les estoy haciendo énfasis en que tienen que perdonar. Porque si hay algo difícil para el ser humano, es perdonar. Y muchos de nosotros decimos, perdonamos, pero no olvidamos. Es que perdonar no es olvidar. Porque la mente suya habrá que hacerle un reseteo del software para que se le olviden las cosas. Y nosotros podemos recordar esas cosas que alguien nos hizo. Esa traición, esa humillación, ese engaño que nos hicieron, podemos recordarlo. Pero cuando hay perdón en el corazón, yo lo recuerdo y ya no me duele ni me causa el efecto que me dolía antes. Ahora yo lo recuerdo y lo recuerdo con misericordia. Y lo recuerdo con la capacidad de perdonar. Porque Dios me dice, si tú no perdonas, yo tampoco te puedo perdonar. Y es una de las peticiones bíblicas que tiene condición. Porque nosotros fallamos todos los días. ¿Cuántos fallan todos los días? Y todos los días pedimos perdón a Dios. ¿Cuántos le piden perdón todos los días al Señor? Pero el problema está que si usted no perdona, Dios tampoco nos perdona a nosotros. Y para que usted reciba la cobertura del reino, del perdón, usted tiene que perdonar. Usted tiene que borrar de su mente ese dolor que le causaba y decir, ya me pasó esto, ya me traicionaron, ya me engañaron, ya me hicieron tantas cosas, pero ya no me importa porque tengo algo más glorioso que siente en mi corazón. Que el reino de los cielos habitando en mí. Hay que perdonar. El principio del perdón. La oración no se quedó en el amén. Jesús podía decir, ya, perdónalos como tú también perdonas los que no, pero él luego recalcó y volvió a decir, perdónense. Que alguien me humilló, que alguien me faltó el respeto, que no me pagaron lo que me debían. Perdonar. Cuando queremos habitar en el reino, necesitamos perdonar. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Ya voy a finalizar. Voy a solamente este último punto.
Y es el principio de la unidad. Diga conmigo, principio de la unidad. Repita conmigo, el principio de la unidad. Libro de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. El verso 24 dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Principios de la unidad. La unidad no es esto de estar todos en un solo lugar. ¿Sabe usted eso? La unidad no es que todos vivan juntos. Hay un dicho, un refrán venezolano que dice juntos, pero no revueltos. La unidad no es un grupo seleccionado en un espacio. La unidad tiene más que ver con la igualdad de criterio, de fe, de amor, de armonía que nosotros podamos tener los unos con los otros. Cuando una casa, dice la Biblia, que está dividida, no significa que él se fue para otro hogar y yo me quedé. Una casa pueden habitar, todos los miembros de una casa pueden habitar, valga la redundancia, en el mismo hogar y aún así estar divididos. Y usted puede estar incluso en un trabajo y dentro de ese trabajo usted estar dividido de su trabajo. Por eso aquí en la iglesia yo recomiendo no hablar ni de política, ni de deportes, ni de temas que crean controversia, porque aquí tenemos que promover la unidad. Aquí no hay diferencia en cuanto a nacionalidades, somos un cuerpo en Cristo. Y cuando la Biblia me habla de que muchas veces hay diferencia en una casa, hay una consecuencia para los hogares, para el trabajo, para cualquier cosa que esté dividida. Y esa consecuencia es que no va a permanecer, que se va a destruir, que se va a dañar. Y esto lo voy a decir con mucha propiedad, pero cuando dentro de la iglesia incluso hay personas que están con ese tiquitaqui, que no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta, es preferible que usted se vaya a un lugar donde consiga la iglesia perfecta. Y cuando la consiga me invitan. Porque yo he pasado por muchas iglesias, no, sino por cuestiones de mudanza, que nos hemos mudado de ciudades. Y toda la iglesia va a haber situaciones, pero eso no quiere decir que nuestro corazón se debe distanciar para crear una división. Cuando comenzamos a ver más el punto negro en la hoja blanca, estamos haciendo énfasis en lo malo de la situación. Que no me gusta como predica fulanito, es que yo creo que ese mecanismo está mal, que es que están haciendo las cosas así. Usted está haciendo una mente dividida. Y es preferible que usted vaya a un lugar donde se sienta cómodo y donde usted pueda entrar en armonía en ese ambiente con el grupo que está allí. Cuando en una casa el papá jala por un lado y la mamá por otro lado y los hijos por el otro lado y no llegan nunca a un acuerdo, tarde o temprano ese hogar va a destruirse. Porque un reino dividido, una casa dividida, no permanece. Pero cuando usted comienza a conciliar las ideas, cuando usted comienza a decir, voy a dar mi brazo a torcer, porque yo creo que esa idea que me dio el hermano Edwin está muy bien, no estaba muy bien, pero vamos a darle la oportunidad. Y usted comienza a entablar esa conversación o ese ambiente de armonía, es allí donde el Señor comienza a habitar. Dice el Salmo 133, 1 y el 3, versículo muy conocido, dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, pero en armonía. Porque juntos podemos estar todos. Pero a ver, ¿cuántos saben el nombre de todos acá? No hemos llegado a ese nivel todavía de armonía. Y dice el versículo 3, porque allí envía Jehová bendición
Es decir, que la unidad trae como consecuencia también la salvación. La desunión o la división trae condenación. Pero cuando usted está unido en su hogar, por más diferente que sea, mire, ustedes se ponen a preguntarnos, yo soy el polo opuesto, pero bien opuesto de mi esposo. Pero hemos aprendido a conciliar nuestras ideas. Mis hijos son los polos opuestos, parece que fueran diferentes papás también. De que mi hijo fue de otra parte y mi hija fue de... Pero tenemos que conciliar, porque debe reinar la unidad. Cuando en una iglesia comenzamos cada quien a jalar por nuestros intereses, esa iglesia no va a permanecer. Pero el Señor quiere establecer su reino en este lugar. Y para que Él lo establezca tenemos que guardar un principio de la unidad. Tenemos que guardar, tenía muchos otros principios acá apuntados, pero quiero dejarle estos que considero que son importantes. El principio de honra, el principio de sujeción, el principio de perdón, el principio de la finanza, el principio de la unidad. Y cuando nosotros volvamos a orar y decirle al Señor, venga a nosotros tu reino, pregúntese, ¿estoy cumpliendo los principios del reino? ¿Puede el reino de Dios habitar en mi casa? ¿Puede habitar en la iglesia? Porque yo estoy haciéndome partícipe de esos principios. Hay que preguntarnos eso. Quiero invitarlo a colocarse sobre sus pies en esta mañana. Y quiero que se una a su familia. Si usted no tiene familia cercana, no importa, únase a alguien porque todos somos una familia. Acérquese a alguien allí. Y vamos a orar, porque si hay algo que usted está buscando en esta mañana, usted está buscando un lugar mejor. ¿Cuántos están buscando un lugar mejor? Ese lugar mejor se llama el reino de Dios y su justicia. Dice la Biblia que cuando yo lo consiga, ya no me va a importar más nada, porque todo lo demás será añadido. Todo lo demás que yo quería o creía que era lo que necesitaba, Dios lo va a dar, pero cuando yo entienda primeramente que el reino de Dios es lo que yo necesito en mi vida. Cuando yo comience a entender que necesito en mi vida honrar a quienes deben honrarse. Que cuando yo comience a entender que debo perdonar a todos los que me hicieron daño. Cuando yo comience a entender que todo lo que yo tengo no es mío, sino que Dios me lo dio. Cuando yo comience a entender que a pesar que somos de diferentes países, Dios me llamó a ser uno solo contigo. En ese lugar comienza a moverse una atmósfera de gloria. Comienza a moverse, a establecerse el reino de los cielos. Toda la vida hemos estado buscando algo mejor. Hemos estado intentando que nuestra vida sea mejor. Nos mudamos de país, nos mudamos de piso, nos mudamos, hasta cambian de pareja buscando algo mejor. Pero yo le quiero decir algo en el nombre de Jesús. Lo único que usted y yo necesitamos es el reino de Dios y su justicia. Es el reino de los cielos. Agarre allí a la persona que está a su lado. Tómale la mano y dile, vamos a hacerlo diferente en esta hora. A partir de ahora vamos a traer el reino de Dios en cada lugar que estemos. En nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Allí se tiene que apoderar la gloria de Dios. Basta de ser los mismos cristianos de siempre. No podemos seguir con la misma actitud. No podemos seguir con las mismas consecuencias. Es hora de romper cada cadena que nos tenía atados.
que causa estragos en los hogares. Hoy, Señor, queremos ser una iglesia que constantemente, Señor, vea tu gloria en cualquier lugar donde se pare. Donde mencionemos a cada instante que necesitamos tu presencia. Declare con su voz, declare con su voz, con su mente. Hoy queremos tu reino en este lugar. Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Hoy, Señor, hacemos de este lugar un pedazo de cielo donde tu gloria, Señor, se mueve. Toda enfermedad, toda ansiedad, todo problema del hogar es echado fuera en tu nombre, Señor Jesús. Hoy queremos limpiar nuestros corazones de toda contradicción. Queremos tener una vida coherente, Dios eterno. Que lo que creemos y predicamos, eso también vivamos. Creemos en un Dios de amor, queremos demostrar ese amor. Creemos en un Dios de perdón, quiero mostrar ese perdón. Creemos en un Dios que bendice, quiero mostrar las bendiciones, Señor, en mi vida. Creemos en un Dios que sana. Hoy está aquí el que se llevó todas nuestras dolencias, toda nuestra enfermedad. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido sanados. Hay promesas para esta iglesia, hay promesas de bendición, hay promesas de sanidad, hay promesas de armonía y promesas de paz. Tenemos que cumplir los principios del reino. Tenemos que hacer mención de que hoy rompemos toda contradicción que nos ha quitado el tiempo. Solamente no es estar en la iglesia, es vivir en el reino. Si alguien quiere pasar adelante, quiero que os pase la iglesia adelante y vamos a tener un tiempo. Vamos a tener un tiempo de gloria. Quiero invitar a la iglesia, pase, traiga a alguien, agárrele la mano a alguien y tráigalo a este lugar. Y dígale, hoy se va a mover la gloria de Dios. Hoy se va a mover la gloria de Dios.